Padre, en el nombre de tu amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, te doy la gloria y la honra. Y te pido, Dios, que use mis labios para hablar a la iglesia, para confortar, para exhortar y redarguir, Señor amado. Padre amado, tú me conoces, Señor, y tú sabes que soy un hombre débil, un vaso frágil en tus manos, Señor. Nada mío traigo, Señor. Yo sin ti no soy nada ni nadie en este lugar, Dios. Reconozco que dependo de tu Santo Espíritu para hablar de tu palabra. Que la gloria y la honra en este lugar sea para Jesús, para Jesús, para Jesús. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Y todos decimos amén y amén. Bueno, como ya previamente miramos, hermanos, ha sido una mañana maravillosa donde hemos alabado al Señor, le hemos glorificado y hemos recibido a 2 nuevos miembros para nuestra iglesia que nos van a estar ayudando en llevar la obra del Señor a cabo. Amados, ellos saben que el caminar cristiano no es nada fácil. Tanto los dos que han recibido la membresía y como todos ustedes como cristianos sabemos que este caminar cristiano no es fácil, no es un caminar donde nosotros pensamos que todo es de color de rosa y que no va a haber sufrimiento, como muchos por ahí predican, de que no necesitamos sufrir, de que todo va a ser prosperidad. Pues no, hermano, el caminar cristiano es un caminar difícil, es un caminar complicado, es un camino de espina, pero con la ayuda del Señor, que Dios está con nosotros podemos llegar al final de nuestra jornada. Fíjate que la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 14, versos 19 en adelante, nos narra una historia del apóstol Pablo donde nos muestra la figura o la vida de sufrimiento que puede ser en muchos momentos nuestra vida como cristiano. Amén. Y quiero que mire lo que dice la lectura. Hechos 14, 19 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud. Esa palabra persuadieron a la multitud es convencieron a la multitud. Estos hermanos judíos, no hermanos, unos judíos, vinieron de unas ciudades a convencer a una multitud de gente. Y habiendo apedreado a Pablo, escucha, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que él había muerto. Escucha, le apedrearon a Pablo. Convencieron para que todos apedrearan a Pablo. Todos le apedrearon. Pablo cayó porque Pablo se encontraba en la ciudad predicando a Cristo. Qué hermoso es sufrir cuando sufrimos por una buena causa, que es la causa del Evangelio. Y como estaba predicando y la ciudad se había convencido del mensaje, llegaron estos judíos a incitar a la misma ciudad que estaba ovacionando a Pablo y a Bernabé a que los apedrearan, y los convenció. Porque siempre va a haber alguien que cuando tú vas caminando recto con Dios, va a haber gente que va a venir a levantar chisme en contra de ti, para incitar a personas a ponerlas en tu contra. ¿Están acá? Amén. Y ellos apedrearon al apóstol Pablo y pensaron que él estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. Y miren esa frase. Y entró en la ciudad. Oye, espérate un momento. Te acaban de casi matar y volver a entrar. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos salido corriendo de esa ciudad, ¿sí o no? Porque los que nos estaban matando, los que me apedraron, están ahí adentro. Entonces, nosotros en nuestro juicio cabal hubiéramos salido a otro lado, pero Pablo no fue así. Pablo se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otra ciudad. Mira lo que dice el verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿cómo estaría la cabeza de Pablo? Marcada, sangrada, con venda, su cara
con rasguño de pedral su cuerpo, con piedras. ¿Cómo estaría Pablo? Porque nosotros leemos, pero no analizamos cómo estaría su condición física, cómo se miraría él en esa condición. Yo recuerdo que en mi país a mí me agarró una pandilla por andar en la pandilla y me mandaron al hospital y yo duré como un mes con vendas en la cabeza, en la espalda, y había evidencia en mí de que había sido agredido. Yo me imagino, porque esto fue el día siguiente que Pablo lo apedrea, él se levanta, regresa a la misma ciudad, al día siguiente se va a otra ciudad. Yo me imagino que este hombre iba con esas marcas que le dejó la causa de Cristo, ¿sí o no? Esas marcas de rajaduras en la cabeza, quizás aún sus vendas se le podía ver la sangre marcada que sobresalía en las vendas, pero aún así eso a él no lo detuvo para predicar el evangelio de Cristo en otra ciudad. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que a nosotros cualquier chisme donde tiene para venir a la iglesia, para seguir predicando. Cualquier cosa nosotros nos detiene. Somos cristianos de cristal hoy en día. Pablo no se rompía fácil. Oye, ese hombre sí era digno de seguir su ejemplo. Imagínate esto. Salió y predicó el evangelio en aquella ciudad e hizo muchos discípulos en esa ciudad. Y dice después, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Saben dónde fue esa ciudad? Pues la ciudad que lo había apedreado. O sea, después de que fueron a Derbe, predicó el evangelio, vendado, sangrado y todo, quizás cansado, quizás mareado. Yo me acuerdo cuando me pegaron esas pedradas en la cabeza, yo estaba mareado. Yo me sentí como que me había bebido una botella de flor de caña, de alcohol, y que yo andaba bien borracho. Así me sentía, pero de las pedradas. Imagínate este hombre que a tal grado que pensaron que lo habían matado. Los mismos que lo apedrearon pensaron que lo habían matado y lo tuvieron que sacar de la ciudad y arrojarlo fuera de la ciudad. Y llegaron los discípulos, lo rodearon y Pablo se levanta. O fue vivo y se hizo el muerto, que me dejen acá. O no. Pero se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Pasa un día en la ciudad, se levanta, se va a predicar a otras ciudades y a Derbe. Luego que predica en Derbe, hace muchos discípulos, los confirma y regresa otra vez a la misma ciudad donde casi lo matan. Aleluya. Y yo a veces he escuchado decir, no, ahí no vayamos a predicar, es peligroso ahí. Y el 22, fíjate, ¿para qué regresó este hombre? Golpeado, herido por causa del evangelio. Pasó un desierto. Esto fue una prueba para él. Pero no se rajó, no se echó para atrás. En el verso 2, a mí yo leo el verso 22 y a mí me sorprende, fíjate, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Quién estaba confirmando? El que había sido atacado, el que había sido golpeado, el que tenía marcas de predicar el evangelio de Cristo. Es por eso que él decía, yo llevo en mí las marcas de Cristo. ¿Qué marcas llevas tú como cristiano? Como predicador del evangelio, como un cristiano. Porque muchas veces nosotros ni sabe la gente que somos cristianos, porque nos escondemos. Él no, él llevaba marcas en su cuerpo de que era cristiano. Y a mí me impacta, yo cuando leo esto, que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, los exhortaba. Me encanta eso, porque él necesitaba ser confortado durante el proceso de su desierto, de su prueba, de lo que él acaba de pasar. Él necesitaba la palabra de alguien que lo confortara, pero más sin embargo, él en medio de sus heridas, con sus heridas en su cuerpo, él se levanta y comienza a confortar a los discípulos y nos dice una frase tremenda que hoy en día puede ser algo maravilloso si la comprendemos. Una frase que destruye la doctrina de la prosperidad que hoy en día muchos pastores están predicando. La doctrina de que si tú eres cristiano nada malo te va a tener que pasar, todo va a ser color de rosa, porque luego el que lo
necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que nosotros como cristianos atravesemos tribulaciones, desiertos y pruebas para poder entrar en el reino de Dios. El punto es que nosotros como cristianos le huimos a los desiertos, le huimos a las pruebas, le huimos a las tribulaciones. Y hay muchos pastores engañadores que le dicen: mira, Beatriz, ya no tienes que sufrir, es prosperidad, Dios te va a bendecir, te va a dar millones, te va a hacer rica, te va a dar esto. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia dice que el verdadero cristianismo es sufrido. Se sufre por ser cristiano. El verdadero cristiano sufre, pasa prueba, pasa lucha, pasa desierto, porque en esos desiertos, en medio de la lucha y de la prueba, es donde el maestro nos está moldeando a nosotros para hacernos como Él quiere que nosotros seamos. Y todo aquel que quiere seguir a Cristo, tal como Cristo nos manda que le sigamos, vamos a tener que pasar tribulaciones, desiertos y pruebas, porque es necesario que a través de todas estas cosas entremos en el reino de Dios. Y si tú le sacas a todo esto o le huyes, no eres digno de que te llamen cristiano. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? Ahora, quiero que comprendas algo. Hay desiertos donde nosotros entramos por nuestros pecados. No porque Dios nos metió ahí, sino porque nosotros, por nuestra desobediencia y nuestros pecados, entramos en esos desiertos. Y la misericordia de Él que nos sacas de esos desiertos. Pero de eso no te gloríes. Gloríate cuando es Dios quien te mete al desierto para pasar un proceso en tu vida. Porque el desierto es un quirófano donde Dios, el médico, el cirujano, te abre y te saca toda esa mugre y porquería que hay en ti para que puedas ser más fuerte, más mejor para el reino de los cielos. Es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, si tú eres un cristiano y una cristiana que no has tenido tribulaciones, ¿sabes qué? Algo está mal. Algo está mal. Porque Cristo dijo que por su causa íbamos a ser perseguidos. ¿Sí o no? Así dijo el Señor Jesucristo. Ahora, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a ellos, que se la iba a dar como heredad, Dios se la prometió a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida, salieron de Egipto, pero entre medio de la tierra prometida y Egipto estaba el desierto. Y toda esa generación que salió de Egipto, todos duraron 40 años en el desierto hasta que pudieron, hasta después de esos 40 años, Dios le dio la tierra prometida. Pero toda esa generación que salió de Egipto, ¿sabe qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. Murieron en la prueba, murieron en la lucha, murieron en los conflictos. Excepto de Josué y Caleb. Pero de ahí todos murieron. ¿Saben por qué? Porque es en el desierto donde muere la mayoría de los cristianos espiritualmente. En el desierto se prueba el carácter, mis amados. En el desierto se prueba la madurez de un cristiano. Cuando todo va bien, cuando hay prosperidad, cuando hay salud, cuando hay dinero, todo está bien para nosotros. Todo es color de rosa. Oh, Dios me ama, Dios me prospera, mi camino, mi vida está bien, mi matrimonio está bien. Pero cuando viene el embate del enemigo, cuando viene la prueba, Dios nos prueba los cimientos en los que estamos fundados. Y es ahí donde sale el verdadero carácter de un verdadero creyente. Cuando te apedrean, cuando te vituperan, cuando te señalan por la causa de Jesucristo y del Evangelio de Dios. No cuando todo está bien, sino cuando todo pareciera estar mal. Es aquí donde Dios nos muestra su poder y su favor para con nosotros. Es en estos momentos de tribulación y de lucha donde el Señor nos revela nuestra verdadera condición espiritual. Muchas veces necesitamos nosotros pasar por lucha, por tribulaciones,
por desierto para que Él nos revele qué tal es mi condición espiritual como cristiano. Está aquí la iglesia en esta mañana. Y lo triste es que muchos de nosotros como cristianos creemos que podemos vivir a plenitud la promesa de Dios en nuestra vida sin necesidad de tribulaciones y desiertos. Pero no. Venimos al evangelio porque se nos hacen promesas. Dios te hace promesas. Dios tiene más de 1000 promesas en la Biblia para tu vida. Sí, es cierto, claro. Dios tiene innumerables promesas. Pero eso te va a costar. Eso te va a costar seña en tu cuerpo. Seña de que eres un verdadero cristiano, mis amados. Yo quiero decirle, amado, en esta mañana que cuanto más Dios trabaje en nuestras vidas, en nuestra personalidad, más duro y profundo usted va a ser para que Dios lo pueda usar a usted en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier desierto, en cualquier tribulación. Usted va a estar fortalecido porque usted ya pasó por un proceso de parte de Dios para su vida. Pero nadie queremos eso. Un alfarero tenía 2 vasijas. Una de ellas la metió al fuego y esa vasija que salió del fuego salió fortalecida, salió fuerte. Y la otra vasija que no la metió en el fuego, en el horno, estaba aguada y se destruyó primero. Porque ¿qué es lo que fortaleció a la otra vasija? El horno de fuego. El fuego, eso es lo que va a fortalecernos a nosotros como cristianos. Muchos de nosotros tenemos que decirle a Dios en esta mañana: hazme pasar mi proceso, hazme pasar mi desierto, porque quiero ser fortalecido, porque en el desierto es el lugar donde Dios se nos revela, es el lugar donde nos damos cuenta que solo está Él conmigo, en el lugar de soledad, en el lugar donde hay serpientes, escorpiones. Es ahí donde nosotros clamamos por la necesidad de un Dios que se revele a nuestra vida. No cuando todo está bien, no cuando hay prosperidad, sino cuando está el dolor, cuando está la tribulación. Es ahí donde podemos ver la mano de Dios poderosa en nuestra vida, obrando y sanando nuestro corazón quebrantado, con el propósito de sanar a otros que estén en ese mismo lugar que estamos nosotros. Y en los versos que nosotros acabamos de leer, miramos a Pablo y a Bernabé que están llevando el evangelio a una ciudad llamada Listra. Ellos habían realizado milagros en esa ciudad. Ellos habían anunciado el evangelio. La gente había creído en ellos. Incluso dice la Biblia que le llamaron Júpiter y Venus y Marte, creo. Le pusieron dioses, nombre de dioses a ellos dos, porque creían que eran dioses manifestados en hombre en la tierra, porque andaban haciendo milagros. Y la multitud de la ciudad de Listra creyeron en ellos, lo bajocionaron, iban a matarle, a hacerle sacrificio, a matarle cabritos, vacas, en honor a ellos. Y Pablo y Bernabé se molestan y rasgan sus vestidos en una señal de desprecio a lo que ellos iban a hacer, y le dicen: no, nosotros somos hombres como ustedes, solamente venimos a anunciarle al Rey de Gloria, a Jesús. A Él es el que hace los milagros, Él es el que obra por nosotros. Sin embargo, la oposición no tardó en llegar a la vida de ellos en ese momento. Su desierto, su prueba, estaba esperándolo para abrazarlo. Y dice la Biblia que muchos judíos de la ciudad de Antioquía y de Iconio, llenos de celo y de odio, persuadieron, convencieron a la multitud para que se volvieran contra Pablo y contra Bernabé. Y el verso 19 dice: habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que él estaba muerto. Y este pasaje, mis amados, nos revela a nosotros, nos muestra una verdad que muy pocos predican hoy en día, y que es que seguir a Cristo no siempre será fácil, no siempre será color de rosa. Habrá momentos de dificultad, habrá momentos donde tenemos que cruzar un desierto por causa de Cristo, habrá momentos donde solo nos vamos a ver nosotros solitos en medio de un desierto de la soledad. Pero por muy solo que nosotros nos miremos, si somos verdaderamente hijos de Dios, Dios va caminando con nosotros, Dios va sosteniendo con nosotros. Aunque no lo vemos, vamos a poder sentir su presencia y luego ver su gloria en el desierto nuestro.
Habrá momentos de persecución. Incluso habrá momentos de aparente derrota en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Simplemente porque la vida cristiana no está exenta de tribulaciones. De hecho, recuerden el último verso que el apóstol Pablo dice: mis amados, es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de Dios. Y mira quién lo estaba diciendo. Hace unos días lo apedrearon, lo sacaron muerto. Algunos teólogos piensan que ese proceso donde dice que pensaban que estaba muerto fue el proceso donde verdaderamente él murió, y fue cuando fue llevado al tercer cielo. ¿Recuerdan que él hace mención de eso? Si es cierto o no es cierto, no lo sé yo. Es una sugerencia que dicen algunos teólogos. La cosa es que los que lo apedrearon eran los mismos que lo estaban abusionando, que le estaban diciendo que eran dioses. La misma gente que lo estaba ovacionando y dándole gloria, lo apedrearon y aparentemente lo mataron y lo sacaron fuera de la ciudad. Igual que a Jesús, ¿recuerda cuando entró con un burrito? Lo ovacionaron, y esa misma gente que decía Hosana, gloria a Dios a las alturas por Cristo, esa misma gente era la que le escupía y la que decía: crucifíquele. Por eso este hombre dice: yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. ¿Será que tú y yo llevamos la marca de Cristo en nuestro cuerpo? ¿Será que la llevamos? ¿Será que podemos decir: yo llevo marca de Cristo? Yo he sufrido por el Evangelio. No porque sea chismoso, no que sufras porque sea chismoso, sino verdaderamente porque llevas el Evangelio contigo. Ahora, quiero que note lo que nos revela este pasaje. Quiero que observen con detenimiento la hermosa lección que nos da esta historia. Y quiero que observen lo que sucede después de que lo sacan afuera pensando que habían muerto. El verso 20 dice: pero rodeándole, ¿quién lo rodeó? Los discípulos. Sí. O sea, cuando estás en prueba, cuando estás atravesando un desierto, cuando estás atravesando una lucha, un verdadero cristiano, hermano en la fe, está ahí para levantarte, para darte la mano, no para juzgarte ni para apuntarte con el dedo, sino para mirarte que estás herido y que necesitas que te levantes. Y dice: yo estoy aquí para ayudarte. Yo no he venido para juzgar tu pecado, lo que has hecho. Yo estoy aquí para ayudarte y levantarte. Ajá. Fíjate. Y rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. La comunidad de creyentes, los discípulos, rodearon al apóstol Pablo, mis amados, y su presencia, su apoyo fue fundamental para que Pablo se pudiera levantar. ¿Saben por qué? Porque el poder de la oración y el compañerismo de nuestros hermanos en la fe es un instrumento poderoso en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de desierto. Amados, ahí donde se tiene que ver que realmente somos compañeros, somos discípulos, somos hermanos. No nos juzguemos, amémonos, apoyémonos, levantémonos unos con otros. Que el no ver la desgracia de tu hermano sea un deleite, sino un dolor y una carga en tu vida. Si es posible, pasa el desierto con él, dale la mano y dile: yo voy contigo ayudándote también. ¿Será que puede tu hermano tomar tu mano para que le ayudes a levantarse en los momentos difíciles? ¿Será que hay aquí hermanos sinceros en Fresca Unción que puedan darle la mano a otro cuando la necesiten, sin juzgarlo, sin decirle que estás en pecado, es que es por esto, sino levantarlo y dejar que Dios trate con esa persona? Ahora, a pesar de la brutalidad que había sufrido el apóstol Pablo, Pablo no se rindió. La Biblia dice que se levantó y que volvió a entrar al templo, y que al día siguiente siguió su viaje fortaleciendo a los discípulos y animándolos para preservar en la fe. ¿Por qué? Porque su enfoque del apóstol Pablo era Cristo, era Jesús.
Amado, cuando usted y yo estemos enfrentando un problema, cuando usted y yo estemos en medio de un desierto difícil o un desierto de crisis por causa del Evangelio, siempre, 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 todo lo que tenemos que pensar en esos momentos es que estamos sufriendo por causa de Cristo y vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena sufrir por Cristo. En Él habrá recompensa de vida eterna. Y esta era la motivación de Pablo. No era el agradar a los ancianos, a los líderes, a los discípulos. No era el agradar al pastor. Porque cuando tú haces las cosas para agradar al pastor, a la pastora, a los líderes, todo te va a ir mal. Y cualquier prueba, cualquier desierto, cualquier desagrado que te hagan, tú te va a doler mucho. Pero si tu enfoque es glorificar al Señor, venir a la iglesia para darle alabanza, para servirle a Él, a vos no te va a importar lo que los demás te digan, porque tu enfoque está en Cristo. Si vienen las pruebas, si vienen los desiertos, si viene la tribulación por causa de Él, pues diga: bienvenido, aquí las recibo en el nombre de Jesús. Esta historia del apóstol Pablo nos desafía a nosotros en esta mañana, mis amados, a que todos reflexionemos sobre nuestra fe. Los que acaban de recibir su membresía, van a venir tribulaciones, van a venir pruebas, van a venir desiertos. Es necesario que nosotros podamos reflexionar en nuestra fe y hacernos unas par de preguntas. ¿Estamos dispuestos a enfrentar la adversidad y los desiertos por causa de Cristo? Amén. ¿Estamos dispuestos al vituperio, al señalamiento de la gente por causa del Evangelio? ¿Estamos apoyando a nuestros hermanos en la fe cuando atraviesan dificultades? Lo estamos haciendo. No solo vienen pastores, que creo que la hermana Beatriz está pasando eso solo porque está en pecado. Santo, aleluya. Porque no hemos vuelto expertos en señalar a los demás. Y nos creemos la santa paloma. Y qué difícil es convencer a una persona de su error cuando piensa que él o ella siempre tienen la razón. Eso solo Dios lo puede hacer. Estamos perseverando en nuestra fe, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Amada iglesia, se ha fortalecido mi fe en medio del desierto. ¿Cuántos han pasado desierto? Amén. ¿Se ha fortalecido tu fe en medio del desierto? Porque ese es el propósito por el que Dios te pasa esa prueba, esa tribulación. No para que tires la toalla, sino que en medio de ese proceso Él se pueda revelar a ti y darte fuerza, fortalecer tu fe y poder escalar un peldaño más en el Evangelio de Cristo. Porque nunca los desiertos donde Dios nos mete es para dejarnos ahí. Nuestro destino final no es el desierto. Nuestro destino final es la tierra prometida. El desierto es un proceso, es un horno donde Dios nos moldea. Y en ese desierto vamos a encontrar las tribulaciones, vamos a encontrar las pruebas, vamos a encontrar las pedradas. Pero cuando lleguemos a la tierra prometida, vamos a salir de ese horno desierto bien puesto, bien fuerte, bien fortalecido, porque el Señor nos ha pasado por el proceso. ¿Y sabes qué? Hemos completado el proceso de Dios en medio de tribulación y de proceso. Ahora yo estoy listo para confortar los ánimos de otros discípulos. Aunque vengan desiertos, aunque vengan pruebas, aunque me hayan apedreado, aunque tenga tribulación, ¿sabes qué? No me importa. En medio de la sangre, en medio de todo, yo estoy listo para fortalecer la fe de otro hermano que esté débil y poder decirle: ¿sabes qué? Es necesario que pases eso, porque a través de eso va a heredar el reino de los cielos. Recordemos que las tribulaciones y que los desiertos no son el final de nuestros caminos, mis amados, sino parte del proceso que Dios usa para darnos crecimiento en el reino de Dios. Y así como Pablo se levantó después de ser apedreado, nosotros también podemos levantarnos
levantarnos de nuestras caídas. No es que te hayas caído, sino es cómo te levantas, quién te ayuda o te quedas ahí. Así como Pablo se levantó y hubo hermanos que le ayudaron, así tú y yo podemos levantarnos de nuestras caídas en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Podemos levantarnos con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestros hermanos de la fe. Si usted está pasando por un desierto por causa de Cristo y del Evangelio, usted siéntase dichoso. Dice Jesús: bienaventurado los que por mi causa los apedrean, los vituperan, los escupen. Bienaventurado eres. Bienaventurado, porque estos son los mejores desiertos donde usted y yo podemos encontrar. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena. Y yo no estoy hablando de un evangelio de sufrimiento o una cosa de que tú tienes que ir a buscar esos desiertos. No. Espérate, ahí te van a llegar. Tu turno te va a llegar si estás tranquilito. Si eres un verdadero cristiano, vas a entrar en el desierto. Vas a entrar en el proceso. A veces no lo tienes que buscar. Dios solito dice: mi hija está listo, mi hijo está listo. Es necesario que lo meta en esta tribulación. Es necesario que pase por este desierto, porque tengo algo mejor para él, para ella, después de este proceso. Así que, hijo mío, ahí va, entra, no te preocupes. Hay escorpiones, hay serpientes, te vas a sentir solo, pero yo voy a estar contigo en medio de ese desierto. Y siempre Dios va a poner gente de buen corazón que te va a levantar. Aún Pablo, el gran apóstol Pablo, el único apóstol que se le reveló el arrebatamiento de la iglesia. Cuando lees la Biblia, estudias la Biblia, te das cuenta que ninguno habla del arrebatamiento más que Pablo. Porque a él se le revelaron todas estas hermosas doctrinas nuestras. Aún él necesitó el levantón de unos hermanos. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Que ellos lo miraron ahí tirado y lo rodearon. Pusieron su vida por su hermano. No importaron que la multitud pudiera volver a venir y apedrearlo. Ellos rodearon a Pablo, cubrámoslo. Y Pablo, cuando sintió ese calor, despertó, se levantó, le ayudaron. Es bonito, Miguel, cuando sientes apoyo de la iglesia, de tus hermanos en medio de tu enfermedad, cuando estás en el hospital y hermanos llegan a orar por ti. Eso es hermoso, es maravilloso. Ahí Dios puede hacer milagros. Pero ¿será que nos duele la necesidad de nuestros hermanos? ¿Será que nos duele, hermano? O solo queremos juzgar, señalar. Que Dios nos ayude en esta mañana. Que Dios nos dé fuerza para que cuando estemos en la tribulación podamos levantarnos y que Él pueda enviar a nosotros verdaderamente discípulos a que me ayuden a levantarme, que te ayuden a ti a levantarte. Ponte sobre tus pies. A veces lamento mucho cortar los mensajes así, hermanos,